ha llegado el momento de presentar nuestro próximo invitado. Él es Víctor Eddie Mateo, él es miembro directivo de Procompetencia y le damos la bienvenida en este Matutino a su Mundo. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, Lorena, Pedro, Marino. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Bienvenido por acá. Háblenos para que la gente entienda qué es Procompetencia. Procompetencia es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por su sigla en Procompetencia, y es un órgano, obviamente, que surge con la intención de promover la competencia para lograr la eficiencia económica en los mercados de bienes y servicios en la República Dominicana. Procompetencia surge a partir de la Ley 4208 de Defensa de la Competencia y no es más que una deuda que había de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe y Estados Unidos, de ERE-CAFTA, y era un mandato precisamente del mismo que conllevaba una economía de libre mercado como esta se ajustara a la necesidad que desde el inicio de los 90 ya muchísimos otros países habían adoptado, y era la creación de este tipo de institución que busca, como le decía, promover la eficiencia económica a favor del bienestar del consumidor. No somos pro consumidor, es bueno saber, de acuerdo, pero nuestro fin último, a partir de lograr un correcto desenvolvimiento en el mercado de los agentes económicos, entonces obviamente que eso impacta de manera directa en el consumidor. Lo que se apuesta es a un consumidor razonable, un consumidor que esté informado por lo menos medianamente y que pueda distinguir entre el producto, la calidad y cuáles son obviamente los beneficios que ofrece el mercado de bienes y servicios. Mira, escúchame, en ese mismo orden de esa pregunta, Marita, o sea, la misión realmente de Proconsumidor es informarle al pueblo, al consumidor, sobre los tipos de productos que nosotros consumimos o que demandamos. Bueno, eso es Proconsumidor, yo soy Procompetencia. Sí. O sea, la competencia entre los productos. Bueno. O sea, ¿qué realmente es? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Procompetencia, lo que procura es precisamente evitar que las empresas, los agentes económicos, promuevan o ejecuten o manifiesten algún tipo de conductas ilícitas, conductas que no son aceptadas desde el punto de vista ético y que tengan un comportamiento adecuado, porque obviamente que eso impacta en el consumidor, porque cuando tú tienes un consumidor que sabe... Y en el marco legal también. Claro que sí. Está como evasión de impuestos. Bueno, eso ya se abordaría, ¿verdad?, desde el punto de vista del Código Penal, pero del Código Tributario Dominicano, e inclusive también el Código Penal, porque hay un tema penal envuelto. Pero en el caso, por ejemplo, de Procompetencia, lo que procura es precisamente evitar que, por ejemplo, prácticas como abuso de posición dominante, aquella empresa que por su posición de dominio en el mercado evite, impida, obstaculice que otras empresas puedan entrar a hacer porque parece que hay alguna similitud con Proconsumidor. Bueno, por el parecido. Sí, lo que pasa es que Proconsumidor es directamente con el consumidor y que de alguna u otra forma, como usted decía en principio, busca que tener un consumidor informado y también prevenir que aquellas prácticas de manera directa impacten en contra del consumidor por el engaño que le pueda... usted sabe lo que sucede, por ejemplo... Esa publicidad engañosa. Y exactamente, en Black Friday, por ejemplo, que siempre a final de noviembre se da. Correcto. Y en diciembre también. Y evitar que las empresas de manera directa engañen. Ahora, en el caso de Procompetencia es básicamente poner las reglas claras, que exista, ¿verdad?, una norma como existe la 4208, aunque tuvo un vacatio legis de 9 años, es decir, entró en vigencia en el 2017, muy extenso, pero lo que busca precisamente Procompetencia es a los agentes económicos de manera directa, sean personas físicas o sea empresas legalmente constituidas, que se dediquen a
a través de sus prácticas, hacer daño a otras empresas, a desprestigiar otras empresas a través de la competencia desleal, o también a evitar que otras empresas, o a ponerse de acuerdo, como son las prácticas colusorias, que es cuando, por ejemplo, una, dos o más empresas se ponen de acuerdo para fijar precios o para repartirse el mercado. Esos son los tipos de prácticas, de conductas. Muy común, ¿eh? Claro, que evitan. Lo que pasa es que aquí hay un tema muy importante, que es el tema de concienciación y el tema de cultura de competencia. Entonces, en Procompetencia también una de las áreas es la de promoción y abogacía. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, esa área? Lo que busca es precisamente sentarse con los agentes económicos interesados, con las asociaciones. ¿Para qué? Para difundir el contenido de la ley, para que sepan de antemano cuáles son las reglas para poder desenvolverse en los mercados. ¿Entiendes? Mira, perdón Lorena. Mira, hay un café. El sur tiene mucho café bueno, sí, y el Cibao. Y entonces lo que vivimos en la capital no lo podemos disfrutar porque otros que venden café, por ejemplo, a los colmaderos le dicen que si compran otro café que no es el de ellos, no le venden el de ellos. Entonces, eso te entraría ahí en... Claro que sí. Esa es una práctica, no sé, no puedo hablar de manera específica porque como soy miembro de... Pero esa es una de las prácticas que son prohibidas y por las cuales puede ser llevado un caso porque nosotros conocemos en fase administrativa e imponemos sanciones. Nosotros conocemos audiencia, tenemos la potestad sancionadora habilitada por ley para conocer audiencia. De hecho, ustedes recordarán un agente económico hace un tiempo que fue sancionado con 40 y pico de millones de pesos del mercado de cervezas. Ustedes recordarán también algunos laboratorios de medicamentos farmacéuticos que también fueron sancionados por prácticas colusorias, lo que se denomina en la práctica del derecho de la competencia como carteles. ¿De acuerdo? Perfecto. Víctor, ¿de qué manera ustedes, por ejemplo, educan a la población sobre estos derechos? Porque realmente no he visto a Procompetencia haciendo como este tipo de iniciativas tan interesantes. Sí, muy importante. Y yo lo decía hace breves minutos. Yo decía que allá hay un área de las 3 direcciones que pertenecen a la dirección ejecutiva, porque es bueno que se sepa que hay un doble grado. Hay un grado que es al que yo pertenezco como miembro del Consejo Directivo, que somos 5 miembros, ¿de acuerdo? Y hay una dirección ejecutiva que es la que lleva la labor de investigación y de instrucción de los casos, de los procesos. ¿Qué pasa? Que dentro de la dirección ejecutiva hay una dirección que es de promoción y abogacía. Independientemente de que falta mucho por hacer, porque esa es la realidad, lo cierto es que en los últimos años, estamos hablando de una ley, como les decía, que apenas ahora en enero cumplió 6 años de vigencia. Y ustedes saben también que el factor recursos, la asignación presupuestaria muchas veces no es suficiente en la mayoría de las instituciones para poder hacer un trabajo de educación, ¿verdad? Educativo y de promoción. Pero lo cierto es que sí se ha hecho muchas labores de capacitaciones, tanto a agentes económicos de manera individual como a grupos focales y ni se diga asociaciones que muchas veces aglomeran todas esas empresas. Ustedes saben de las asociaciones, por ejemplo, el CONEP, la IRD, la EIH y así sucesivamente grupos de comerciantes. Mira, Víctor, en ese punto que hablaba Marina, en Barahona hay un café riquísimo. En Constanza y Jarabacoa hay un café riquísimo. Pero hay empresas poderosas que obstaculizan su comercialización. Igual también ocurre con una bebida gaseosa, refresco, en Moca, que se obstaculiza su distribución. Realmente como que no está bien claro cuál es el papel en eso hay de Proconsumidor. De Procompetencia. De Procompetencia. Lo que pasa es que en Procompetencia, por ejemplo, ese tipo de conducta que yo la desconozco en la actualidad, sí, pero tiene 2 formas de hacerse. Una por denuncia. Es decir, el agente económico que se sienta afectado entonces va y pone una denuncia, sí, y si la denuncia tiene mérito, entonces la dirección ejecutiva hay todo un proceso explicado en la ley, que por asunto de tiempo no lo desarrollaré aquí, pero la dirección ejecutiva es la encargada de llevar a cabo esa investigación si encuentra méritos. Correcto. En caso de. Ahora, también la dirección ejecutiva lo puede hacer de oficio.
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se cuentan con las herramientas necesarias, y yo le vuelvo y le reitero, Pedro, aquí hay un tema de presupuesto. Por ejemplo, Sí, Procompetencia es una institución apenas de 90 y pico de empleados. Entonces, tú no tienes la capacidad todavía de eso, es lo que se quiere, porque le voy a decir la verdad, los países desarrollados tienen este tipo de instituciones también desarrolladas. O sea, usted se va a la Unión Europea y usted a cada rato, ustedes escuchan que sancionaron a Google, que sancionaron, por ejemplo, a Apple, esas empresas, ¿verdad?, multinacionales. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad financiera, económica, y tienen también, sobre todo, la autonomía. Esta institución está creada con toda esa característica, pero todavía no tiene ni el tiempo ni tampoco la partida presupuestaria suficiente para llevar a cabo un trabajo a nivel nacional. Es una institución de 90 empleados, pero se está haciendo el esfuerzo. Excelente. Víctor, hemos visto aquí, pues, una iniciativa tuya, Víctor Eddie Mateo Vázquez, reflexiones sobre propiedad intelectual, competencia y consumo. Mírenlo aquí, qué interesante realmente es este libro. ¿De qué se trata? Bueno, sobre todo la propiedad intelectual, sumamente importante. Claro que sí. Como estos tres temas, Lorena, es bueno saber, Marino y Pedro, que van de la mano. Incluso aquí, más o menos a inicios de los 90, se habló de un código de ordenamiento del mercado. Ese código de ordenamiento del mercado contemplaba precisamente disposiciones desde el punto de vista legislativo en cuanto a las tres áreas que menciona el libro: propiedad intelectual, competencia y consumo. Ya tenemos, por ejemplo, la ley 2000 sobre propiedad industrial, que es una de las áreas de la propiedad intelectual, conjuntamente con el derecho de autor. Tenemos la ley 4208 de defensa de la competencia, y tenemos la ley 35805, que es la de protección al consumidor. Es bueno saber y es bueno decir que los tres son derechos fundamentales. Es decir, por ejemplo, la libre competencia se encuentra contemplada en el artículo 50 como un derecho fundamental. Lo mismo la propiedad intelectual en el artículo 52, y ni se diga del derecho al consumidor en el artículo 53. Son tres derechos fundamentales. Ahí está, reflexiones sobre propiedad intelectual, exacto, competencia y consumo. Entonces, ¿de qué trata, Lorena? Son reflexiones, como bien se titula, que hago desde mi experiencia tanto en ONAPI, donde duré 5 años y medio Familia como su ONAPI. director. Saludo por allá. Y también que soy docente universitario, conozco, me inquietan estos temas, y quise de alguna u otra forma, ¿verdad?, dejar un legado por escrito, y ni se diga en el ámbito de competencia, que también tengo 5 años y un mes ahora cumplido. Y entonces recojo un sinnúmero de reflexiones adaptadas al contexto social, político y económico de República Dominicana, y quise obviamente ponerla a disposición de la gente para que un tema tan importante como estos tres temas puedan ser difundidos. Bien. Excelente. Mira, los más afectados a la hora de vender productos de algunas empresas dominicanas muchas veces son, primero, los colmaderos. Sí. Los colmados, que quieran vender un producto que es marca país, si se quiere, cuando van a introducir los pequeños empresarios. Sobre todo, yo conozco asociaciones campesinas en Ocoa que fabrican buenos productos, pero no se lo permiten colocar en los colmados, porque entonces el monopolio de ese mismo producto dice que si compran ese producto, entonces no le van a vender. Entonces, no tienen planes de hacer, aunque sea un anuncio por televisión o por las redes, diciéndole a ellos que si alguien le dice eso, pueden acudir a Procompetencia, porque eso aquí se está abusando hace muchos años. Usted sabe que sí, existe toda una publicidad desplegada tanto en el usuario de Procompetencia, de Instagram, de Twitter, y constantemente se hace ese tipo de promoción, pero obviamente que no toda la población dominicana, y sobre todo los de más escasos recursos, tienen el acceso a Internet, que hay una brecha digital amplísima, aunque uno piense lo contrario, y ni se diga también el acceso a dispositivos tecnológicos, pero sí se hace una campaña. Mire, hay que decirlo, falta mucho por hacer. Falta bastante por hacer. Hay un tema sumamente importante, y es que una institución, cuando un presidente quiere, o un gobernante, que una institución brille, ustedes saben que la coge de la mano.
Entonces es un tema que necesariamente tiene que ser un tema de Estado, tiene que ser un tema serio, no ver una institución con un grupo de empleados cobrando mensualmente, sino que se asuma. ¿Cómo pasa? Como lamentablemente es la realidad en la mayor parte, donde aquí los gobernantes se centran específicamente en hacer obras, en dar raciones de comida. El tema es que este tipo de institución genera eficiencia económica y reitero, esto impacta de manera particular en nosotros que somos consumidores y somos usuarios de bienes y productos. ¿Cómo vamos con el tema, por ejemplo, en lo que es la propiedad intelectual? ¿Cómo vamos con el tema de los registros de marcas, los registros, por ejemplo, de negocios? Porque hay muchas personas que están de manera irregular. Claro. O sea, no conocen tal vez que si se pueden registrar, pueden tener mejores beneficios. No dicen, ay, no, porque comienzan a cobrarme impuestos, etcétera, etcétera. Y por eso vemos el trabajo informal. Me gustaría saber o que nos explique más bien cómo vamos. Mire, Lorena, yo hice, como todo inquieto, yo hice la investigación por signo distintivo y también por patente. El libro está completo en cuanto a eso. Y yo, a través de la OAI, la Oficina de Acceso a la Información, que todas las instituciones públicas por mandato de la 200-04 deben tener, claro, ¿verdad?, para proveer información al ciudadano, yo levanté eso. Y por ejemplo, yo le puedo decir a usted que la cantidad de registros de signo distintivo entiéndase, nombres comerciales, marcas, emblemas, rótulos, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, desde el año 2001 hasta la actualidad, o sea, en ese entonces, hasta el 2022, rondaba, imagínense por año, en el 2001, 8.459 signos distintivos, sobre todo nacionales, que son lo menos en ese entonces, y los internacionales 6.961. En principio veíamos una amplia tendencia y eso explica la cantidad de franquicias que nosotros vemos aquí de marcas de servicios internacionales, como Papa John's, como Pizza Hut, como Burger King y de McDonald's, y usted ve como la amplia actitud de esto, igual que otros productos de servicios, productos y servicios. Y usted se da cuenta por años, aquí ha habido en el tiempo una estabilidad en cuanto a la cantidad de registros de marcas y de nombres comerciales. Y es bueno decir que es importante que todo comerciante, que todo empresario, hoy es imposible usted formalizarse si primero no registra su nombre comercial. Escúchame, Víctor. Sí. Todo eso hay que registrarlo, ¿eh? Claro. Los logos, eslogan, todo eso. Ese es el deber, don Pedro. El tema es que la gente cree que nada más con registrar el nombre comercial y la marca, ya otro por default viene. Y no es así. Los rótulos, que es el letrero que tú colocas, todo se registra. Todo eso se registra. El emblema, que es básicamente un letrero nada más figurativo. Si usted ve el logo de Toyota, los colores, hasta específicamente el color exactamente, que va a tener una marca figurativa, que es una marca de figura, ¿verdad? Sí. Tiene que decir específicamente, y incluso la degradación del color, porque tú tienes que hacer tu signo distintivo lo más distintivo para que no se parezca a otro. Claro. Esa es la idea. Yeah. Bueno, Víctor, yo en un momento dado yo iba a demandar a la Col Galán. Sí, por el apellido. Sí, Mire, hablando de eso rápidamente, claro, ustedes vieron recientemente que la Christian Dior, la marca, le notificó a un artista urbano, Ángel Dior, que deje de utilizar, porque esto trae, según ellos, puede traer confusión. ¿De acuerdo? Uno a veces se sorprende que marcas internacionales como esto, pero lo cierto es que todo titular de la marca tiene derecho de proteger la imagen de su marca. O sea, que yo puedo demandar, no vino fue por la pasarela de Louis Vuitton. Si usted se siente afectado. Pues sí, vino por la pasarela de Louis Vuitton. Exacto, vino más o menos por ahí. Por ahí. Y lo mismo también ha sucedido con otros artistas urbanos, con esto del auge de este tipo de música, de género, que obviamente utilizan muchas veces, se hacen acompañar de este tipo de marcas. Perfecto. Gracias. Bueno, Víctor Eddy, gracias por haber estado con nosotros. Éxitos de verdad con tu libro, Reflexiones sobre propiedad intelectual, competencia y consumo, que es sumamente importante por estos tiempos. Sí. Muchísimas gracias. Ojalá volver algún día. Gracias. A la orden, me reitero. Estamos a la orden. Sí, muchas gracias.